Tradicionalmente se han utilizado sofisticados sistemas para tratar las aguas residuales, que implican elevadas inversiones en obras, el uso de equipos que deben ser mantenidos permanentemente y un gasto considerable de energía para su funcionamiento. Tales exigencias no han podido ser asumidas por los países pobres, ocasionando que muchas de estas plantas operen inadecuadamente o incluso que finalmente hayan sido abandonadas. Es por ello que la Organización Panamericana de la Salud viene promoviendo el uso de lagunas de estabilización, un sistema eficiente para remover organismos patógenos que requiere de una baja inversión solo para el movimiento de tierras, mas no para equipos ni energía, ya que en este sistema el tratamiento se logra mediante un conjunto de procesos naturales como la sedimentación, oxidación biológica y fotosíntesis. Una parte de la materia orgánica que ingresa a la laguna se sedimenta en el fondo, formándose una capa de lodos que luego es oxidada por bacterias anaerobias. De la misma forma, también se sedimentan los parásitos. La otra parte de la materia orgánica, la soluble y suspendida, es atacada por bacterias aerobias, liberando gran cantidad de dióxido de carbono y nutrientes. La penetración de la luz solar en el agua, ya cargada con CO2 y nutrientes, favorece la proliferación de algas microscópicas que liberan abundante oxígeno y es usado por las bacterias aeróbicas para continuar degradando la materia orgánica. La fotosíntesis es el proceso más importante porque transforma los nutrientes liberados por las bacterias que degradan las excretas en una nueva materia orgánica constituida por diminutas algas que juntas conforman el fitoplancton. Principalmente en las lagunas secundarias, estas algas toman los nutrientes disueltos en el agua para realizar la fotosíntesis con la energía de la luz solar. Es así que la biomasa de fitoplancton se incrementa hasta alcanzar niveles superiores a 1000 microgramos de clorofila A por litro. Durante el día, esta abundante biomasa de algas consume todo el dióxido de carbono y, simultáneamente, produce gran cantidad de oxígeno, que al culminar la tarde sobrepasa el punto de saturación. El pH se torna cada vez más alcalino, llegando a ser mayor de 10. Al cesar la fotosíntesis en la noche, las algas respiran al igual que los organismos animales, y junto con la materia orgánica consumen todo el oxígeno, hasta llegar a valores mínimos entre las 5 y las 6 de la madrugada. La producción nocturna de CO2 acidifica el agua, haciendo descender el pH hasta niveles de 7. Los bruscos cambios de oxígeno y pH durante las 24 horas del día determinan una drástica reducción de las bacterias entéricas. Cuando la concentración de coliformes fecales desciende a niveles menores a 100.000 unidades por 100 mililitros de agua, es posible abastecer los estanques para cultivos de peces sin ningún riesgo de transmitir organismos patógenos. Pero esta calidad sanitaria del agua puede alcanzarse solo si se maneja adecuadamente el proceso de tratamiento. El caudal que ingresa al sistema con una concentración orgánica y bacteriana debe ser regulado para mantener la carga orgánica superficial y el período de retención necesarios para alcanzar la calidad deseada en el efluente. Esta calidad mejora cuando la temperatura se incrementa en la estación de verano, período en que precisamente se presenta la mayor incidencia de enfermedades diarreicas. En suma, estos procesos permiten transformar un residuo peligroso generado por la ciudad en un recurso muy útil para la agricultura por su riqueza en nutrientes. Pero sobre todo, reducen los riesgos de transmisión de enfermedades y la contaminación de ríos y mares. Para asegurar la eficiencia del tratamiento, el sistema requiere de ciertas actividades de mantenimiento. Es necesario eliminar toda la vegetación que crece en las lagunas a fin de evitar la proliferación de zancudos.
Si las plantas cubren la superficie del agua, se reduce la luminosidad y, por lo tanto, se bloquea el proceso de fotosíntesis. Por esta misma razón, las natas que se forman sobre la superficie de las lagunas, sobre todo primarias, también deben ser extraídas. El proceso de sedimentación origina una acumulación de material en el fondo de la laguna y especialmente en la zona de la entrada del agua. Cada 5 años debe drenarse una laguna para remover estos sedimentos y de paso reparar algunos diques deteriorados por la erosión del agua y el viento. Los canales de abastecimiento de agua también deben ser limpiados frecuentemente, eliminando los sedimentos que se acumulan en el fondo. La biomasa de algas producidas en las lagunas constituye una excelente fuente alimenticia, pero su extracción y procesamiento aún resultan muy costosos. El cultivo de peces en estanques alimentados con efluentes tratados es una interesante opción para aprovechar esta producción de algas. La tilapia del Nilo es una especie muy apropiada para cultivarse con estas aguas tratadas, ya que cuenta con una gran capacidad de filtrar el fitoplancton. Esta especie tropical puede crecer hasta 250 gramos en el lapso de 7 meses si el clima es cálido todo el año. Cuando es cultivada en una zona subtropical, el período puede prolongarse hasta 12 meses, ya que el crecimiento se reduce significativamente durante la época fría del año. Sembrando los peces a una densidad adecuada, se logra obtener la talla comercial en el período fijado. Una mayor cantidad de peces determina que el alimento natural producido en el estanque no sea suficiente, por lo que al final del período de cultivo se cosechan peces muy pequeños. La biomasa de algas del estanque, también llamada producción primaria, es frecuentemente controlada con el disco Secchi. Una lectura entre 15 y 25 centímetros de profundidad indica una adecuada concentración de plancton. Las aguas residuales tratadas permiten establecer un sistema piscícola muy productivo por la gran cantidad de fitoplancton que se genera. Ello garantiza que la tilapia crezca bien sin necesidad de proporcionarle alimento artificial. Si bien en la acuicultura es deseable que los peces se reproduzcan en cautiverio, no resulta una práctica conveniente cuando ésta ocurre en los estanques de producción, ya que una excesiva cantidad de peces conlleva a limitar su crecimiento por insuficiencia de alimento y espacio. Una población de solo machos, quienes crecen mejor que las hembras, permite alcanzar la talla comercial en corto tiempo. Actualmente se practica la reversión sexual como un método efectivo para obtener dicha población de solo machos. Este proceso de reproducción controlada se inicia con el llenado del estanque hasta alcanzar 50 centímetros de tirante de agua. Luego se aplica sobre su superficie 150 kilos de cal diluida por hectárea, a fin de flocular las algas y evitar así niveles muy bajos de oxígeno que puedan afectar la reproducción. Al inicio del período caluroso, un lote de reproductores que previamente han permanecido separados por sexo en diferentes estanques es seleccionado por su avanzada madurez sexual. Estos peces son introducidos en el estanque de reproducción a razón de 1 por metro cuadrado y en una proporción de 2 hembras por cada macho. Los machos excavan nidos en el fondo del estanque y posteriormente estimulan a las hembras para el desove. Luego que un macho fertiliza los óvulos, estos son incubados en la boca de la hembra apareada. A partir del 10º día, los alevinos son extraídos del estanque de reproducción, siendo luego trasladados a tanques de cemento con el propósito de iniciar su reversión sexual.
Un kilo de alimento artificial es elaborado con 200 gramos de harina de pescado, 200 de harina de soya, 300 de harina de trigo y 300 de harina de maíz. 3 o 4 pastillas de la hormona mesterolona son diluidas en 1 litro de alcohol medicinal y luego es mezclado con el alimento antes descrito. La concentración de esta hormona debe ser de 60 a 100 miligramos por kilo de alimento. La reversión sexual será efectiva si los alevinos que inician el proceso miden menos de 1.8 centímetros y si son alimentados durante 4 semanas consecutivas. Después de este periodo, los alevinos revertidos son sembrados en los estanques de tierra para realizar su precría, a una densidad de 15 por metro cuadrado. Aun cuando la tilapia es una especie muy resistente, con alguna frecuencia se presentan casos de mortandad debido a la falta de oxígeno en el estanque. Una proliferación excesiva del plancton puede provocar un descenso del oxígeno disuelto durante la noche hasta llegar a 0, valor que a veces se prolonga más de 8 horas continuas. Al inicio los peces boquean en la superficie del agua, con el propósito de obtener algo de oxígeno. En la siguiente noche, esta situación se agrava hasta provocar finalmente la muerte de los animales. Si se observa boquear a los peces, inmediatamente se debe recambiar el agua o realizar un encalado del estanque. Un estanque recién llenado debe contar con un periodo de estabilización antes de sembrar los peces. En los días siguientes al llenado, normalmente se presentan incrementos excesivos de los niveles de amonio y nitritos, como parte del proceso de nitrificación. La tilapia no tolera niveles de amonio superiores a 1.5 miligramos por litro. Por ello, se estima conveniente esperar un periodo mínimo hasta reducir los niveles por debajo del letal para los peces. Este periodo normalmente es mayor de 10 días. Al inicio de la época calurosa, 2 peces de 60 gramos son sembrados por cada metro cuadrado de espejo de agua. En los 4 meses siguientes es posible alcanzar un peso final promedio de 250 gramos. Es indispensable que la biomasa sembrada supere los 950 kilos por hectárea, con el objeto de controlar la proliferación del plancton y con ello evitar una drástica reducción de oxígeno. Al culminar los 4 meses de cultivo, alrededor de 4.400 kilos de peces pueden ser cosechados por cada hectárea de estanque. Durante 2 años consecutivos de investigaciones, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente evaluó la cantidad sanitaria de los peces cultivados, no habiéndose detectado presencia de parásitos, bacterias y virus patógenos para el ser humano. Sin embargo, se recomienda un constante monitoreo sanitario del sistema de tratamiento. Si fuera preciso, también se puede obtener una certificación sanitaria del pescado por parte de los organismos oficialmente responsables del control de calidad de los alimentos. Los peces cosechados son trasladados a tanques de cemento con agua corriente, en donde permanecen por un día para su depuración, medida adicional que mejora su calidad. Con un mínimo de manipuleo, los peces son embalados en cajas plásticas y luego rápidamente transportados a los mercados de la ciudad, lográndose así ofertar el producto vivo al consumidor. En el caso de mercados más alejados, el pescado puede ser conservado con hielo y mantenido en cámaras de frío. En muchos países, el público consumidor ha demostrado su preferencia por la tilapia del Nilo, ya que se trata de una especie de carne blanca y poco contenido de grasa. Actualmente en Lima, Perú, el kilo de tilapia se comercializa entre 2 y 3 dólares americanos. Las investigaciones efectuadas en los últimos años finalmente nos han permitido elaborar un modelo
para diseñar, presupuestar y evaluar económicamente los sistemas de tratamiento y reuso de aguas residuales en acuicultura. Este material lo pone el CEPIS a disposición de los países de la región. Si conocemos las características de cantidad y calidad de los desagües de una comunidad, es posible dimensionar la planta de tratamiento requerida, así como calcular el monto de la inversión y el costo de tratamiento. Del mismo modo, se puede diseñar una granja de peces y luego de estimar la inversión y gastos operacionales, determinar su rentabilidad económica y financiera. Así, por ejemplo, una ciudad tropical con 50.000 habitantes requerirá una planta de tratamiento de 9 hectáreas conformada por 8 lagunas de estabilización que con una inversión de $135.000 pueda tratar 100 litros por segundo a un costo menor a medio centavo de dólar por metro cúbico. Usando la cuarta parte del agua tratada, podrá operarse una granja piscícola de 9 hectáreas con capacidad para producir anualmente 60 toneladas de tilapia, con una inversión de $75.000, un costo de 30 centavos y un precio de venta de 80 centavos por kilo. Se puede obtener un valor actual neto superior a $68.000 y una tasa interna de retorno de 45%. Actualmente América Latina descarga alrededor de 400 metros cúbicos por segundo de aguas crudas a sus ríos y mares. Estas descargas, tratadas en lagunas de estabilización, permitirían recuperar diariamente 500.000 de toneladas de nitrógeno, 200.000 de fósforo y 9.000 de potasio, nutrientes tan necesarios para mejorar la producción agrícola. Con solo la mitad de estas aguas se podría desarrollar 70.000 hectáreas de piscigranjas que producirían 500.000 de toneladas de pescado, incrementando el consumo anual de la región en 3 kilos per cápita. Estas tierras desérticas de muchas partes del mundo pueden convertirse en campos agrícolas y piscícolas, absorbiendo la mano de obra desocupada de la ciudad y devolviendo alimentos para contribuir al abastecimiento oportuno de sus mercados. Por último, la creación de áreas verdes alrededor de la ciudad contribuye a oxigenar y purificar el ambiente deteriorado por la contaminación.